Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Hoy vamos a hablar de un tema, demasiado actual, que está realmente ocupando todos los espacios informativos del mundo, y es la pandemia. Esta pandemia tan terrible, tan arrasadora, tan escalofriante, que está acogotando a la humanidad en este momento. Y vamos a hablar sobre esto con un médico de altísima calificación, un eminente médico venezolano norteamericano, zuliano, una gran figura de salud de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, José Esparza. Bienvenido, José, a nuestro programa. Qué bueno que estés con nosotros. Ya hicimos un programa contigo y tuvo una audiencia extraordinaria. Estamos impresionados, José, por la audiencia que tuvo el programa contigo. Muchas gracias por tu amabilidad, Alexis. Placer estar contigo, con tu audiencia. Bueno, mira, lo primero que queremos, José, es que nos digas exactamente, porque hay tantas especulaciones, que si es una gripe, que si es una bacteria, que si es esto, que si es lo otro. ¿Qué es realmente el coronavirus? Y si lo debemos llamar coronavirus, COVID-19 o virus chino, o como le dice Nicolás Maduro, que lo llama virus colombiano. Virus colombiano, sí. Bueno, es un virus. El virus se llama SARS coronavirus 2. Y se llama así porque está relacionado con otro coronavirus patógeno que emergió también en China en el año 2002, en diciembre del 2002. Son virus parecidos. Ese es el nombre del virus. El coronavirus es el virus. La enfermedad se llama COVID-19, que quiere decir Coronavirus Disease, que apareció en el año 19. Por eso es que a veces se usa el uno o el otro, coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus que ya los conocemos desde los años 60, que producen enfermedades en animales domésticos y también producen resfriados comunes en los niños, hasta el 20%. Pero esos son coronavirus benignos. Solamente desde el año 2002 es cuando empezaron a emerger coronavirus altamente patógenos, con una alta mortalidad, como el SARS en el año 2002 y el MERS en el 2012 o 13. Se llaman coronavirus porque cuando se ven en el microscopio electrónico, el virus está rodeado como de espículas que le dan un aspecto de corona. Y eso es el coronavirus, es uno de las muchas familias de virus. O sea que no es una gripe común. Bueno, la gripe, lo que llamamos realmente gripe, se refiere a la influenza, sí, que es producida por otro virus de influenza, un virus que produce enfermedades epidémicas estacionales. Todos los años hay epidemias de influenza en los Estados Unidos que matan, dependiendo del año, en los Estados Unidos entre 25,000 y 75,000 personas, y que hay una vacuna que no todo el mundo se la pone. También la gente llama, eso es gripe, que es una enfermedad severa, una enfermedad que mata gente. Y la gente también dice que tengo una gripecita y se refiere a una familia, a muchos diferentes tipos de virus que producen resfriados comunes. Entonces tenemos en la escala más baja el resfriado común que le dan a los niños sin ningún problema, la influenza que les da a niños y adultos, pero que sí tiene consecuencias más graves y que hay vacuna. Y luego ahora tenemos esta enfermedad respiratoria muy severa que llamamos COVID-19. Ahora, José, ¿por qué el coronavirus, estas dos últimas brotes de coronavirus, tienen origen chino y por qué son tan patógenos, tan mortíferos? Bueno, de los tres coronavirus patógenos que han emergido desde el año 2002, dos tienen origen chino, uno tiene origen en un área que no es muy claro, pero en el área que rodea a Arabia Saudita, en el norte de África. De manera que no son todos. Lo que es el denominador común de estos coronavirus patógenos es el reservorio, que es el murciélago. Entonces, en el caso de China, hay lugares en China, en cuevas, donde habitan diferentes especies de murciélagos, que resulta que algunos de ellos y muchos de ellos llevan de manera como reservorio este coronavirus. Pero también hay
por ejemplo, el virus de ébola, que ha causado varias epidemias muy fuertes de enfermedad hemorrágica en África, el reservorio también es un murciélago. Entonces la pregunta es, ¿por qué los murciélagos? Bueno, los murciélagos son mamíferos como tú y yo. Claro. O sea que hasta cierto punto un virus que se adapte a replicarse, multiplicarse en un murciélago, ya está a punto, ya está en el reino, en el grupo de los mamíferos. Sí. Y luego los murciélagos, por razones que todavía no conocemos, pues es muy interesante, los murciélagos se infectan con una gran cantidad de virus. Si uno se pone a buscar virus nuevos en diferentes animales, a donde debe ir es a los murciélagos porque están súper infectados. Y de alguna manera, por alguna razón, los murciélagos no sufren de enfermedad. Hay muchas teorías, que la temperatura es más alta, que el esfuerzo que ellos hacen en volar, que es un esfuerzo muy grande, de alguna manera produce una respuesta inmune que elimina virus, etcétera. Pero no sabemos por qué. Entonces, ahora, se dice también que el contagio tiene mucho que ver con que en algunas partes de China el murciélago es un animal comestible, ¿no? Bueno, es posible que eso es cierto, en el sentido de que, por cierto, China no es solamente el origen de la mayoría de estos dos coronavirus patógenos, sino de muchas pandemias de influenza. Y lo que se especula y se ha especulado por muchísimos años es que la población china, que es muy abundante, vive en bastante cercano contacto con muchos animales silvestres o domésticos, incluyendo los cerdos, por ejemplo, pero en el caso de influenza, incluyendo las aves acuáticas, patos, que vuelan de un lugar a otro del mundo llevando los virus. Entonces es la proximidad del humano con un animal reservorio el que inicia estas pandemias con virus nuevos. No necesariamente que se los comen, pero que están en contacto quizás en el mercado, quizás cazándolos, etc. Ahora fíjate tú, vamos a aterrizar, porque la gente nos los ha pedido, ¿no? Nos ha pedido que te preguntemos sobre el asunto del coronavirus en Venezuela. La gente sabe que el sistema de salud en Venezuela está colapsado. La gente sabe que no se puede creer en las cifras que da el gobierno venezolano, que son cifras engañosas, tramposas. La gente sabe incluso que están utilizando el encierro como un mecanismo de control social para evitar la protesta por la situación tan terrible que está viviendo Venezuela. Y ahora se acaba de señalar que Venezuela es el país más pobre de Latinoamérica, bajó por debajo de Haití, algo realmente escandaloso, increíble. Entonces, ¿cómo ustedes que están observando el comportamiento de esta pandemia, cómo ven el caso venezolano? Bueno, este virus viaja con los humanos y los humanos viajamos en avión. Así fue claro. Que el virus vino de China a Europa y de Europa a los Estados Unidos. Aunque aquí se habla mucho del virus chino, que de chino algo tengo que decir en un momento, en realidad el virus probablemente vino a la costa este, sobre todo de Europa. A Seattle probablemente vino de China. Entonces a Sudamérica entró un poco más tarde, entró básicamente de Europa y de los Estados Unidos. Sí. Y inicialmente entró en Brasil, que tenía mucho contacto con China y con Europa. Ahora el presidente de Brasil fue afectado por el virus. Está afectado y poco a poco serán infectando muchísimas personas. Ahora bien, la realidad es que Venezuela, el virus entró a Venezuela muy tardíamente. Y entró tardíamente quizás porque estamos aislados del mundo. Había muy pocos vuelos internacionales que llegaran a Venezuela porque estábamos aislados, y eso lo sabemos todo el mundo. Y luego también estábamos aislados internamente, no había movilidad, no había gasolina, las personas no se movían. De manera que los pocos casos que vinieron, el primer caso, si no me equivoco, fue el 13 de marzo de este año, fueron personas de clase media alta que venían de vuelta de Europa a los Estados Unidos. Y ese es un grupo de personas que por su educación y su nivel económico podían más o menos cuidarse y no expandir, no diseminar la enfermedad a otros. Y muy tempranamente hay que aceptar es que el gobierno venezolano impuso una serie de medidas de cuarentena. Eso fue algo bueno, que lo hizo temprano. Claro, tenía otras razones para eso. Las razones son políticas, de represión,
de evitar el movimiento de personas, de evitar que hubieran manifestaciones en contra del gobierno, etcétera, pero tuvo la ventaja de que mantuvo reprimida la diseminación del virus. Entonces, ciertamente que nosotros no creemos, y yo he declarado públicamente eso, no creemos en los números, porque hay mucha trampa en ese sentido. Por ejemplo, hay muchas personas que mueren de enfermedad respiratoria y porque no le hicieron la prueba, que no se hace con frecuencia en Venezuela, porque ahora es que se está comenzando a aumentar. Entonces, el certificado de función no dice COVID, dice neumonía típica primaria, entonces no aparece eso reportado. Lo que sí es cierto, y para los venezolanos que nos están oyendo, que espero que sean muchos, la epidemia es imparable en Venezuela. Ya está entrando, no hay forma de impedir la entrada, y en muchos casos probablemente, bueno, tienen que entrar de los países vecinos, si la gente no vuela, sino que camina o anda por auto, van a venir de los países vecinos. Y por eso es que el Maduro ahora se refiere a este virus como el virus colombiano. Yo como virólogo, como experto en virus, yo me resisto a bautizar los virus como chinos o colombianos. Por ejemplo, la epidemia más grande que ha habido en los últimos 200 años en el mundo fue la gripe española, en 1918, en 1919, que en Venezuela mató entre 25.000 y 75.000 personas en 3 meses, porque duró muy poco tiempo. Y en el mundo murieron millones, ¿no? En el mundo murieron por lo menos 50 millones, quizás hasta el doble, eso no se sabe. Ahora, lo que no se habla mucho es que el origen de este virus fue los Estados Unidos. Ah, ¿no fue España? No fue España. Se llama España porque el virus comenzó en un campamento militar en Kansas y rápidamente se expandió en los Estados Unidos. Y los soldados americanos que estaban comenzando a participar en la Primera Guerra Mundial, llevaron el virus a Francia. Y esa fue la segunda ola. La primera ola ocurrió dentro de los Estados Unidos, que fue menor. La segunda ola se expandió en Francia y se distribuyó en toda Europa al principio y luego al resto del mundo. Pero había guerra, entonces las naciones tenían censura, no podían decir que sus soldados estaban enfermos. El único país que no era beligerante, que no participaba en la Primera Guerra Mundial era España. Entonces España no tenía censura de la prensa y España fue quien reveló al mundo la horrible la existencia de esta epidemia. Pero nadie habla, y yo estoy totalmente de acuerdo, nadie habla de la gripe americana. Claro. Es la gripe española. Entonces yo por eso prefiero no darle nombres, porque ahora son chinos o son colombianos y entonces eso es lo que hace. Sí, eso crea una situación equívoca, tú tienes razón. Y eso ahora, sí, perdón. No, lo que te iba a decir es que aquí la gente, he recibido muchos mensajes por la red, entonces síntomas del coronavirus, tos, fiebre, se habla de cansancio y fatiga. Tú tienes que explicarnos si médicamente hay alguna diferencia entre cansancio y fatiga, porque normalmente son sinónimos. Congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, diarrea, y también que hay gente contagiada asintomática que no muestra síntomas. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, primero una maracuchada. En Maracaibo hay una gran diferencia entre cansancio y fatiga. En Maracaibo, fatiga es náuseas, es ganas de vomitar, pero eso es solamente en Maracucho. En el resto del mundo, del universo, es lo mismo, fatiga y cansancio. Eso, y en términos médicos es lo mismo también, ¿no? Es lo mismo, básicamente, sí. Entonces, lo que pasa es que hay un espectro muy grande de los síntomas de esta enfermedad. Muchas personas son asintomáticos. Punto. Nunca desarrollan síntomas. Y eso puede ser hasta el 60-80%, depende de la población. Y eso también ocurre en otras enfermedades, como el SIDA y eso, ¿verdad? Bueno, en el SIDA eventualmente todo el mundo, bueno, el 99.9% progresa de enfermedad. El promedio lo hacen en unos 10 años, pero pueden hacerlo en más tiempo. Pero pasa con muchas enfermedades, tú tienes razón. Pero en este caso es muy interesante, porque en el caso del MERS, por ejemplo, en el caso del SARS, que hubo en el año 2002-2003, prácticamente todo el que se infectaba se enfermaba. Y eso
desde el punto de vista epidemiológico, fue muy útil porque era muy fácil seguir la enfermedad a través de cómo se distribuye en el mundo. Pero en este caso, hasta un porcentaje muy alto es totalmente asintomático. Hay otro grupo de personas que no son asintomáticos, sino lo que llamamos presintomáticos. Están incubando la enfermedad y por ahora no tienen síntomas, pero en una semana, en 2 semanas van a desarrollar los síntomas. Esos son los presintomáticos. Ahora, tanto los asintomáticos como los presintomáticos transmiten el virus. Y ese es el problema. Por eso es que la recomendación de usar una máscara, todo el mundo, se basa en que básicamente todo el mundo puede estar transmitiendo el virus sin saberlo. Entonces es preferible usar la máscara. Los síntomas que me acaba de decir son muy inespecíficos. Se parecen a cualquier gripe cualquiera. El tratamiento, cuando la gente me pregunta cómo trato el COVID, le digo yo, bueno, si tienes estos síntomas que tú acabas de mencionar, el tratamiento es el tratamiento sintomático, ibuprofeno, una aspirina, un tratamiento sintomático. Ahora, yo creo que hay 3 síntomas importantes que ya son una señal de alarma que te debe llevar a un médico, consultar con un médico, que es el dolor en el pecho, la dificultad para respirar y que sea la fiebre alta prolongada. Esos 3 síntomas son alarmantes, ¿no? Esos son más alarmantes. Si tú empiezas a tener clara dificultad para respirar, eso es un síntoma de que puedes estar en una situación grave. Ahora, ya Bob Redfield, el director del CDC, hace unas semanas, mencionaba que muy pronto, no muy pronto, pero en octubre, noviembre, entramos en los Estados Unidos en la época de la influenza. Y entonces la influenza, no la gripecita, la influenza, la que es producida por el virus de influenza, tiene síntomas muy parecidos. La mortalidad no es tan grande. Entonces se van a confundir las dos mortalidades, las dos morbilidades. O sea, eso va a complicar mucho las cosas, ¿no? Va a complicar, en primer lugar, el número de pacientes que se van a admitir en el hospital. Ahora no van a ser solamente de COVID, sino con enfermedades respiratorias, sino también de influenza. Hay métodos diagnósticos hoy en día, bueno, para influenza desde hace muchos años, habría que hacer la diferencia porque el tratamiento es diferente para una enfermedad y la otra. Ahora fíjate tú, una cuestión que nos interesa mucho que tú opines, ¿no? Es que hay una gran presión social para la apertura económica, deportiva, de todo tipo. Incluso el presidente Trump acaba de decir hace 2 o 3 días que en Estados Unidos el 99% de los casos de coronavirus no son peligrosos, no son tan malevos. ¿Cuál es la verdad? ¿Se puede abrir? Incluso hay una gran presión para la apertura de las escuelas y para que los muchachos vayan a clases presenciales. ¿Qué se debe hacer con respecto a esa situación? Sí, es un dilema muy grande porque creo que en la era moderna es la primera vez que estamos enfrente de una situación como esta, porque, como decía, hace 100 años con la gripe española duró 3 meses en la mayoría de los países y luego pasaba a otro país. Al total fue casi 2 años, pero en Venezuela duró 3 meses, desde octubre del 18 hasta enero básicamente del 19. Ahí el doctor José Gregorio Hernández, Luis Racetti, toda esa gente tuvieron un gran protagonismo, ¿no? Sobre todo Luis Racetti. Sí. Luis Racetti, que era el secretario permanente de la Academia de Medicina de Venezuela, y la Academia tuvo un papel muy importante haciendo recomendaciones. Es interesante que las medidas de restricción del movimiento no fueron impuestas por la Academia, fueron impuestas por el gobierno. Acuérdate, el presidente electo era Juan Vicente Gómez. No precisamente electo. Bueno, fue electo. Él no se encargó de la presidencia, se fue a Maracay. Sí. Bueno, mira, tú sabes que, oye, nos atropelló el tiempo, pero esta materia exige que sigamos hablando de eso. O sea que tú me vas a permitir buscar otra fecha para que sigamos esta conversación. Por favor, y quizás la próxima vez que hablamos cosas interesantes, como por ejemplo la transmisión por aerosol, que a la gente le preocupa, muchas noticias por las redes sociales con tratamientos milagrosos
Sí, sí. que la gente debe estar... Sí, que están causando mucho daño, pues crean confusión y conducen a la gente a hacer las cosas mal. Muchísimas gracias al doctor José Esparza de la Universidad de Maryland. Vamos a volver con él porque esta materia lo exige. Muy Gracias bien. a ustedes por su atención y que Dios los bendiga y la Virgen del Valle. Ok, un placer. Y la de Chiquinquirá, pues también para complacer a José. Naturalmente.